Hoy te voy a hablar acerca de la estructura de los verbos en italiano, que es fundamental para dominar el idioma. Aquí te explico los diferentes tipos de verbos. En primer lugar, los tipos de conjugaciones. En italiano, los verbos se agrupan en 3 conjugaciones según la terminación de su infinitivo. Primera conjugación, los verbos que terminan en are, como parlare, que es hablar, lavorare, que es trabajar, mangiare, que es comer, entre otros. La segunda conjugación, los verbos que terminan en ere, como leggere, que es leer, scrivere, que es escribir, prendere, que es coger o tomar, entre otros. Los verbos en la tercera conjugación que terminan en ire, como dormire, partire, que es irse o partir, finire, que es terminar, entre otros. En segundo lugar, los verbos regulares e irregulares. Dentro de cada conjugación, los verbos se dividen en 2 grandes grupos. Verbos regulares, que son los verbos que siguen un patrón de conjugación predecible. La raíz, que es la parte del verbo que no cambia. Por ejemplo, par, que es la raíz que no cambia. En parlare, permanece invariable y solo se modifica la desinencia, es decir, la terminación. Te voy a poner este ejemplo en el presente indicativo de parlare. Io parlo, tu parli, lui o lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Algunos verbos de la tercera conjugación, que terminan en ire, tienen una particularidad. Añaden ISC entre la raíz y la desinencia en algunas personas, como yo, tú, él o ella, o ellos. Se llaman verbos incoactivos. Ejemplo, el verbo finire, que es terminar. Io finisco, tu finisci, lui o lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Los verbos irregulares son verbos que no siguen el patrón regular. La raíz puede cambiar en la conjugación. Es necesario memorizar sus formas, ya que no hay una regla fija. Ejemplos de verbos irregulares muy comunes es el verbo essere, ser o estar. Io sono, tu sei, lui è. El verbo avere, que es tener, io ho, tu hai, lui ha. El verbo fare, que es hacer, io faccio, tu fai, lui fa. El verbo andare, que es ir, io vado, tu vai, lui va. El verbo venire, que es venir, io vengo, tu vieni, lui viene. Y así sucesivamente en las conjugaciones de cada verbo. En tercer lugar, existen los verbos auxiliares, que son esenciales para formar los tiempos verbales compuestos, como el passato próximo, que sería en español el pretérito perfecto compuesto. En italiano hay 2 verbos auxiliares principales, que es el verbo essere, que se utiliza como auxiliar de verbos de movimiento, como el verbo andare, que es ir, venire, que es venir, partire, que es partir. Sono andata al supermercado. Entonces estoy diciendo sono del verbo essere, andata del verbo andare, he ido al supermercado. Los verbos de cambio de estado, como diventare, que es volverse, nascere, que es nacer, morire, que es morir. Ejemplo, è diventata famosa, se ha vuelto famosa. Los verbos reflexivos, lavarsi, como lavarse, alzarsi, que es levantarse, mi sono lavata le mani, me he lavado las manos. El verbo avere se utiliza como auxiliar de verbos transitivos, lo que tienen un objeto directo, como mangiare, que es comer, leggere, que es leer, comprare, que es comprar. Ejemplo con el auxiliar avere. Ho mangiato una pizza, he comido una pizza. Utilizamos o del verbo avere, mangiato del verbo mangiare. La mayoría de los verbos intransitivos que no indican movimiento ni cambio de estado, como ho dormito bene, he dormido bien, utilizamos o del verbo avere.
dormito del verbo dormire. En cuarto lugar, los verbos reflexivos. Un verbo reflexivo indica una acción que el sujeto realiza sobre sí mismo. Siempre se conjuga con un pronombre reflexivo como mi, ti, si, chi, vi o si, que precede al verbo. El infinitivo termina en si. Lavarsi, que es lavarse, vestirsi, que es vestirse, chiamarsi, que es llamarse, también en español. Ejemplo, presente indicativo lavarsi, io mi lavo, tu ti lavi, lui o lei si lava, noi ci laviamo, voi vi lavate, loro si lavano. En quinto lugar, los verbos pronominales. Son verbos que al combinarse con un pronombre o una partícula pronominal como chi o ne, cambian su significado o adquieren una matiz especial. A menudo son difíciles de traducir literalmente, como andare, que es ir, andarsene, que es irse, largarse, vado a casa, me voy a casa, me ne vado, me voy, me largo, me marcho. Ejemplo, fare, que es hacer, versus farcela, que es lograrlo, conseguirlo. Faccio i compiti, hago los deberes, non ce la faccio, no lo consigo. Entender la diferencia entre estos tipos de verbos es clave para construir frases correctas y sonar más natural al hablar italiano. Te invito a comprar mis libros Curso de Italiano para Hispanohablante, que son estos que tengo acá. El nivel básico, el nivel avanzado y habla italiano en 30 días. Próximamente voy a lanzar el libro de los verbos en italiano. Compra mis libros para que colabores conmigo, ya que TikTok no me paga. Entonces colabora por lo menos comprando un online de estos libros por Amazon, que cuestan 8 euros cada uno. El libro en físico cuesta entre 15 y 16 euros, depende del libro que quieras comprar. Y te llega a tu casa. Eso sí, comprándolo siempre por Amazon, que es mi editorial.